acercarle la solidaridad. Es un momento muy difícil para los medios de comunicación. Sé que aquí hay problemas también técnicos, camarógrafos que están en una situación de dificultad y esto pasa en cada uno de los medios de comunicación, así que la solidaridad con todos ellos, el acompañamiento. Y está enmarcado también estos despidos en el Estado, esta crisis que hay en distintos medios de comunicación, de un contexto social que realmente es muy difícil. Nosotros venimos de realizar una marcha federal que recorrió todo el país, alertando respecto de la situación social que se vive en las familias más humildes, producto del aumento de los precios de los alimentos, que es algo que se ha disparado y que hay una preocupación porque el aumento del dólar impacta de lleno sobre la remarcación de los alimentos y porque esto va de la mano del deterioro del empleo informal. Es decir, estamos viviendo una parálisis en la actividad productiva que impacta, ni hablar sobre los planes que se tienen para despedir en el Estado, pero también en el empleo privado y sobre todo estas 90.000 despidos que se anunciaron hace algunos días, según estadísticas del Ministerio de Trabajo, hay que multiplicarlo por 4 o hasta por 5 en el mundo de la economía informal. Es decir, hoy las familias que tienen un empleo en la economía informal, que se limpia alguna casa, en la construcción, cortando el pasto, realizando alguna venta ambulante, prácticamente no tienen ingresos y todo se sustenta a partir de la asistencia del Estado. Y eso es lo que hoy hay que discutir, cómo se sostiene a quienes están y que son parte del tercio que está por debajo de la línea de pobreza y cómo esa situación viene generando un deterioro a aquellos que vienen perdiendo el empleo o que con sus ingresos no pueden hacer frente al aumento de precio. Es una situación que entendemos que es muy grave y que no ha habido una sola medida al día de hoy de la ministra de Desarrollo Social, de quienes administran el país, para, digamos, paliarla o para incluso construir un horizonte de esperanza. Porque Hubo medidas en la provincia de Buenos Aires, Daniel, es justo mencionarlo porque la gobernadora Vidal realizó el anuncio hace unos días nada más. Sin duda, eso es alentador. Hay, según trascendidos periodísticos, un trabajo de la ministra Staley respecto de la emergencia alimentaria que nosotros venimos planteando. Tenemos una reunión el próximo miércoles. Vamos a plantear la realidad. Nosotros creemos que la situación es muy difícil. No solo lo que señala la UCA, la mitad de los chicos debajo de la línea de pobreza y un tercio, de cada 3 chicos, 1 se alimenta en comedores comunitarios y en comedores escolares. Ese es el dato de la realidad hoy, sobre la cual se va a impactar y se le va a proponer las políticas económicas que el FMI tiene en carpeta para el país de ajuste. Es decir, uno ve un horizonte muy negro, todavía no solo la actualidad, sino las perspectivas. Esto me parece que es la hora de una cosa, es producir un ajuste en una estructura social que está medianamente integrada. Ahora, el ajuste de la magnitud que se propone sobre esta realidad social, digamos, uno tiene y tiene la responsabilidad de decirle a quienes conducen el país que calculo deben tener las mismas precauciones. No resiste socialmente. Estamos a las puertas de que produzcan realmente en los próximos meses un escenario muy, muy difícil para nuestra sociedad. Nosotros hablábamos más temprano con el economista de la CTA, con Claudio Lozano. Él participó de lo que era esta especie de teleconferencia entre los principales referentes de la CGT, la CTA y quienes están hoy al frente del Fondo Monetario Internacional para la región de la Argentina. Y lo que él comentaba, lo hacíamos en una entrevista durante la primera hora del programa, es que de lo que son las partidas sociales, que de alguna manera se anunciaron como aquel factor diferenciado de este Fondo Monetario con respecto al Fondo Monetario anterior, se supone, el Fondo Monetario bueno con respecto al Fondo Monetario malo, bueno, quedaban muy acotadas realmente. Decían, bueno, el Fondo Monetario lo único que dijo es que hay una partida determinada para la asignación universal por hijo y después jubilaciones, pensiones, el resto de las asignaciones, en principio, van a sufrir un recorte del orden del 40% en los próximos 3 años. Digo, ¿cuál es la perspectiva que abre este tipo de negociaciones que ya se cerraron en definitiva? Las perspectivas es que hay un barco que se hunde, tiran una madera y hay un montón de personas tratando de agarrarse de esa madera para no naufragar. El escenario es realmente triste. Nosotros vamos con toda franqueza a alertar a los funcionarios de esta realidad, a entender que el esfuerzo tiene que venir en otro contexto. Digamos, no pueden hacerle pagar el costo a los trabajadores, a los sectores más humildes, porque
de vuelta, socialmente entendemos que es inviable y la verdad sería muy triste que volvamos a las puertas de vivir otro 2001 porque está muy presente y no estamos muy lejos de transitar una situación semejante. Entonces hay que pensar otro esquema. Si bien la ministra de Desarrollo Social no tiene la plena responsabilidad del conjunto de la política económica, pero sí nosotros vamos a alertar de esta situación y vamos a plantearle que tiene que haber un blindaje social importante, unas partidas incrementadas a los comedores escolares, un incremento de la asignación universal por hijo, políticas que por lo menos en términos de empleo puedan atender alguna respuesta. Todo no desconocemos y le vamos a plantear con claridad en un contexto social muy difícil, ¿no? Hablas de un contexto social muy difícil y que fue reflejado en el último encuentro en la ciudad de Mar del Plata por parte de representantes de la Iglesia, ¿no? Allí donde estaba la gobernadora, estaba también la ministra, y donde hablaron concretamente de la pobreza y de un sector social que no puede hacer frente a esta situación. Ustedes fueron convocados, ¿saben si van acompañados por algún sector de la Iglesia en esta oportunidad el próximo miércoles? Sí, mira, nosotros participamos de la Semana Social, nos invitó la Iglesia. Me parece que la Iglesia, hay que reconocer que hoy en términos sociales está teniendo una voz que es justo señalar y que lo hace con franqueza, lo hace en el momento que están sucediendo las cosas, no como una mirada autocrítica, sino señalándole a quienes gobiernan que la situación es muy difícil. Me parece que hay que tener mucha valentía para asumir esos planteos y es bueno reconocerle. Me parece que el gobierno tiene que incorporar a la Iglesia en una mesa de diálogo, hay que bancarse las críticas, no puede ser que, por decir las cosas de frente, no se participe de una instancia de diálogo. El gobierno tiene que comprender que hay una importante cantidad de dirigentes sociales, políticos, económicos, religiosos que están en desacuerdo con este rumbo y tiene que bajar un cambio y encontrar alternativas. Encontrar alternativas porque nos van a llevar a una situación difícil y ojalá que esa tosudez que presentan en profundizar estas políticas económicas puedan en algún punto retraerse y habilitar un diálogo que traiga realmente una modificación al rumbo que hoy están enmarcándose. Pero tiene que formar parte la Iglesia de lo que es esta mesa de diálogo que el gobierno pretende poner en marcha, digo, con las organizaciones sociales, porque el gobierno se presenta en una relación bastante tirante con respecto a la Iglesia por diversas cuestiones, ¿no? Obviamente, pero digo, en ese contexto, ¿la Iglesia tiene que ser parte? Mira, la Iglesia venía participando de las mesas de diálogo que nosotros conformamos con el gobierno. Nosotros no vamos a ir a una reunión si no van los representantes de la Iglesia, no solo porque entendemos que es un actor clave para discutir la situación social del país y porque está llevando adelante una mirada con la cual compartimos, sino porque es un mal antecedente. O sea, acá hay que discutir con quienes critican, porque si no se asume la grandeza de poder discutir con quienes tenemos una mirada en contrario, bueno, para discutir con quienes están de acuerdo están las reuniones de gabinete o están los espacios del mismo gobierno. Si quieren discutir la situación social con los movimientos sociales, con sectores que tenemos una mirada de lo que realmente sucede, hay que bancarse las miradas críticas y hay que asumir que no se puede cortar el diálogo porque haya diferencias, sino que asumir y tratar de buscar un punto de acuerdo. Bueno, de hecho, el trascendido tenía